Ser podcast. Serendipias con Ignacio Crespo. Son las 7:06 de la tarde, las 6:06 en Canarias. Ignacio Crespo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Estaba escuchando la letra de esta canción que está hablando del cielo azul y digo, esto no va a venir al pelo porque, claro, llevamos todo el mes hablando de colores, hemos pasado por el verde, hemos pasado por el rojo y hoy vamos a pasar por el azul, que además ya avanzaste la semana pasada, que era el que tenía una cantidad mayor de registros, a lo mejor, todavía más grande que los otros, ¿no? Yo creo que sí, es difícil contabilizarlo, pero me parece que es el que tiene más cosas chulas que contar, probablemente. Bueno, pues a ver qué hay detrás, qué elementos científicos hay detrás del color azul. Por cierto, ¿es tu color favorito? Pues mira, si tenemos que contabilizarlo por cantidad de curiosidades, igual sí. Pero si no, claro, si no, por cuestión estética, ¿vale? Nos vamos a quedar solo con la estética. Sí. Me gusta más el verde. Anda. No voy a justificarlo porque es estética y ya está. ¿No? Pero es verdad que sí. Mira, un científico hablando de subjetividad, le hemos pillado. Un día podemos hablar de la subjetividad en la ciencia. Fíjate, a ver si tiene algo de ciencia la subjetividad. Hombre, venga. Y si tiene algo de subjetividad la ciencia, que también claro. Ahí es lo chulo. Claro. Iba a decir que precisamente me ha traicionado ese gusto tal vez por el verde porque no lo hemos comentado, pero en las dos secciones anteriores he venido con camisetas a juego con el color. En el verde, en el rojo y hoy, mira que era una tarea fácil, ¿eh? Mi única tarea de era hoy. Muy difícil. No sé qué color es este, pero es más verde que otra cosa. Kaki es más bien, sí. Sí, ¿verdad? Suele caca de bebé. Bueno, vale. No, es como una especie de verde militar. Voy a decir una muy pequeña escatología que mi hermano le llama el perro está malo a ese color. Pues por ahí va la cosa. Pues ahí está la cosa. Pero hoy hablamos de azul. Eso es. You saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. A ver, ya estás diciendo que hay un montón de hilos de los que tirar, pero empecemos por donde venimos empezando en estos últimos programas, por la etimología. ¿De dónde viene la palabra azul? Pues mira, hacemos breve repaso para justificar por qué estamos empezando así. El verde cloros en griego, no es de dónde viene la palabra exactamente, pero sí que utilizaban esa. ¿Y dónde está presente? La clorofila en las plantas, que es lo más verde que vemos a nuestro alrededor. Sí. El rojo en la sangre, los eritrocitos, las células rojas de la sangre. Genial, ¿verdad? Pues con el azul es un poco más difícil porque no vamos al griego. Nos vamos, para entender el origen de la palabra azul, al árabe. En concreto a lazaward. No sé si lo he pronunciado bien o mal, no tengo ni idea de árabe. Yo no te sabría decir tampoco ahora mismo, lo tengo un poco olvidado. Pero bueno, algo suena, ¿no? Lazaward, azul, bueno, azul, ahí puede haber, ¿verdad? Nos vale. Y dices, ¿y por qué en concreto al árabe? Bueno, luego entraremos, pero lo que sí que me interesa es qué es lo que significa. Porque etimológicamente esta palabra, de la que viene nuestra palabra azul, era la misma que se utilizaba para hablar del lapislázuli. Que si nos ponemos a pensar en cosas azules de la naturaleza, es posible que a cada uno le vengan ideas, luego iremos descartando y viendo que igual no son tan azules, pero hay una, cuando hablamos de minerales, que no es el zafiro, es el lapislázuli, sí nos viene a la cabeza. Y fíjate, ahí estaba, por la importancia que tenía, por lo raro que era encontrar el azul, y porque además el lapislázuli tuvo importancia para pigmentos, que es al final uso, tema de mercancía. ¿Con qué viene el nombre? Con la mercancía también se propagan estos términos. Así que por ahí tiene sentido que fuera por ese lado. Qué curioso que ni del latín ni del griego. Eso es, y a mí me gusta mucho esto porque nos lleva a hacer una reflexión. Y es que ya durante, yo creo que fue el siglo XIX, principios del siglo XIX, algunos estudiosos se dieron cuenta de algo extraño. Y es que el griego clásico no tenía una palabra como tal para el azul. Para definir el color. Claro, para definir ese color. Esto se dieron cuenta porque echando un ojo a la Odisea y la Ilíada, que ahora está de moda, ¿no? Sí. Pues no usaban términos para hablar del azul. Cuando intentaban describir, por ejemplo, el mar, porque evidentemente pues en la Odisea el mar está presente, te hablaban de un color vinoso,
como un púrpura vinoso oscuro. Cuando te hablaban de otros azules que estaban presentes, a veces utilizaban glaucum, que es algo azul, pero sobre todo verde, grisáceo. Para hacernos una idea, dato curioso científico, los quesos que se fermentan con hongos, el hongo con el que se fermenta el gorgonzola en concreto es el Penicillium glaucum. Ese color verde grisáceo que tiene, pues yo creo que lo define perfectamente. Entonces, qué raro, ¿no?, que no hubiera un término para el azul en este caso, y eso llevó a un montón de teorías. Hay gente que empezó a decir, eso es que no veían el color azul. Claro. Si no tenían palabra, daltónicos. Claro, si no lo veían, no le ponían palabra y ya está. Bueno, esto se ha desechado, evidentemente, porque pasa una cosa que es aún más sorprendente. No es algo exclusivo del griego clásico. Si nosotros nos vamos a otra serie de textos clásicos de otras culturas, como puede ser, claro, los Vedas de la India, o textos de la Biblia antigua, escrita en hebrea y en arameo, todos estos textos más antiguos, no hay tampoco esas referencias al azul. Y eso nos lleva a dudar. ¿Viene de una limitación biológica o viene de otra cosa? Pues resulta que hay estudios que se han hecho en el presente con culturas, pequeñas tribus, que tampoco tienen en sus lenguas palabras para el azul y sí son capaces de distinguirlo. Algo están viendo, pero lo distinguen peor que nosotros. Simplemente no reparan mucho en él. Son mejores, por ejemplo, algunas tribus tienen más palabras para el verde, son más capaces de distinguir tonos muy cercanos de verde, pero cuando lo que cambia es un poco el tono del azul, ahí se pierden. Entonces esto nos habla de que va en la otra dirección. Es más bien nuestra necesidad de nombrar cosas que hay en el entorno hace que desarrollemos palabras, que hace que sea más fácil que identifiquemos esas cosas, que veamos las diferencias, y eso nos lleva a lo que para mí es el punto central de este programa y por qué el azul es tan chulo. ¿Por qué no tenían una palabra para el azul? Porque apenas hay cosas en la naturaleza que sean azules, casi no hay ninguna. Pero ¿cómo que no? Porque todo el mundo, en todas las civilizaciones, han visto, por ejemplo, un cielo azul. Pues mira, el tema este de que los griegos no veían el azul lo ha popularizado recientemente sobre todo un divulgador que es Guy Descher, y hizo una prueba con su hija, que es, oye, ¿estamos seguros de que el cielo es azul? Porque no lo definían así. Ya vemos que, por ejemplo, el mar lo definían como un morado vinoso. Y decidió enseñarle los colores, por supuesto, ponerle nombre a la botella que tenemos ahí es azul, el no sé qué es azul, pero no decirle que el cielo era azul. Y preguntarle, ¿de qué color es aquello? ¿De qué color es esto? ¿De qué color es el cielo? Y es verdad que lo espectacular habría sido que dijera otro color totalmente distinto a la niña, pero la realidad es que no llegó a ponerle color en ningún momento. Y tiene sentido porque el cielo que estamos pensando ahora es azul, pero el cielo en el atardecer, ¿de qué color es? Sí. Ah, bueno, claro, es más anaranjado. Claro. Y el azul, si lo vemos en esa escala de colores, es un verde raro, ¿no? Podemos verlo de esa forma, podemos entender que es también un morado distinto y además tiene ese juego con el gris. Así que ponerle colores a las cosas no es algo tan objetivo. Podemos ponerle colores con las cosas que están más o menos alrededor y luego veremos que igual es que el cielo no es tampoco tan azul, pero si hay algo escaso, la necesidad de nombrarlo es menor. Y hay una teoría sobre cómo han ido surgiendo los nombres de los colores. Los primeros, que se pueden encontrar más o menos en registros, y de nuevo esto es más o menos especulativo, pero por lo que se ha encontrado es el negro y el blanco. Los primeros que se siente la necesidad de nombrar. Después de eso el rojo. Aquí vienen especulaciones, ¿no? La sangre, lo que sea, por la importancia que sea, es el rojo. Y es después cuando llegan ya el amarillo, el verde y solo finalmente el azul. Así que ahora lo que me toca es justificar que no hay tanto azul en la naturaleza. Jolín, es que nos estás desmontando la vida entera, o sea, venga. Lo intento, pero lo bonito es que me pagáis para eso. Sí, claro. El mar es azul por el mismo motivo que el cielo. O sea, pues, tenemos el consenso social, digamos, de que es de la misma tonalidad que el cielo. Pues se escucha mucho eso, ¿no? De que refleja el cielo y la verdad es que son dos mentiras juntas. Una, el mar no es azul porque refleja el cielo y el cielo no es azul porque sí. Como decíamos, no es azul en sí mismo. Voy a hacer un resumen muy rápido, pero ¿qué ocurre? Que nos está engañando constantemente. Cuando miramos el sol, ¿de qué color lo vemos, por lo general? Bueno, como amarillo, más o menos. ¿Verdad? Pero el sol es blanco. Amigo. El sol, si salimos al espacio, es blanco. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, que la atmósfera está de por medio y no toda la luz se comporta igual cuando atraviesa un medio. En este caso, nuestra atmósfera, que tiene partículas de gases. Cuando la luz, recordemos que son ondas, como si cogiéramos las cuerdas del gimnasio estas y les empezáramos a dar, cuando vibra mucho, y esas ondas son muy cortitas, o sea, suben y bajan muy rápido, es más fácil que colisionen con las moléculas y se desvíen en todas las direcciones. Eso es lo que le pasa al azul. Y por lo tanto, cuando yo miro el sol,
las únicas longitudes de ondas que veo, los únicos colores, son los que son capaces de viajar rectos hacia mí, del Sol a mi ojo, que son rojizos. Y todos los demás, mayormente azules, son los que van rebotando en otras moléculas, y cuando no miro directamente al Sol, sino en otros sitios, veo todo eso azul. El cielo es azul por eso, pero el océano es por otro motivo. Jolín. Y es que, claro... Es que no, es que vas a pillar. Lo cuento muy, muy rápido, porque yo creo que es muy chulo. A medida que, si cogemos un vaso de agua, ese agua no es azul, ¿verdad? No, ¿Qué pasa? Que cuando tiene que atravesar mucha agua la luz, va absorbiéndose también por el agua, va quedándose las moléculas de agua con parte de esa luz. Y se queda primero con los rojos, se queda luego con los amarillos, los verdes, y finalmente, muy finalmente, se queda con los azules, pero por lo general le suele dar tiempo de viajar del Sol a la superficie del mar, a la profundidad que toque, rebotar hacia nosotros, salir de la superficie, y lo que vuele es solamente el azul. El resto se ha quedado por el camino. Entonces, llamar a la Tierra al planeta azul es un poco exagerado. A ver, es un poco exagerado porque no es la mayor, o sea, es la mayor parte, ¿no?, del planeta, eso está claro. Pero es verdad que es azul por estos motivos tan peculiares, en realidad. Pero si te parece, yo creo que podemos traer a alguien para que nos hable de esto, de qué ocurre con el agua, qué ocurre con la luz cuando atraviesa el océano. Y es Evelyn Segura, que además es colaboradora de Serendipia, que tenemos por aquí. Ella es bióloga y sobre todo una gran submarinista. Evelyn, ¿qué tal? Hola, Evelyn, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, Evelyn. Muy buenas tardes. Estaba escuchando súper atenta, a ver que Ignacio es hipnótico cuando habla. Sí. Y pensaba, qué guay, qué guay. Es que realmente es verdad, el planeta azul que no es azul. Oye, hablando de mares y de profundidades y de colores, ¿a qué profundidad deja de haber todo tipo de luz? A ver, es un poco relativo, depende un poco del agua, de lo turbia que pueda estar, porque también nos engaña un poco eso, la transparencia del agua. Y a medida que la luz penetra esa profundidad, esas capas de agua, pues como decía Ignacio, no va desapareciendo por colores. De hecho, el rojo, como decía, es el primer color que desaparece, ¿no? Hasta como mucho. Yo lo he llegado a ver hasta los 10, 15 metros. Es que es raro que llegue a los 20 metros de profundidad. O sea, por debajo de los 20 metros, Evelyn, dejas de ver el rojo. Ves un mundo de azules, verdes y amarillos. Sí, el primero que desaparece exactamente es el rojo. Chulo. De hecho, los animales, para camuflarse en el fondo del mar, son rojos, que nos parece un poco como... ¿no? Sí, contra natura, nunca mejor dicho. Nos parece contra natura. Porque el rojo es un color como muy evidente, ¿no? Y muy llamativo para nuestro mundo aéreo terrestre, pero en el fondo del mar el rojo es el color estrella del camuflaje. Entonces, claro, vamos perdiendo colores a medida que no vamos ganando profundidad, y tenemos toda la capa fótica, que tenemos la capa esta que sí que llega luz, pero la vamos perdiendo en calidad, longitudes de onda, y realmente llegamos a esa oscuridad que a mucha gente cuando hace snorkel o se baña en el mar, que dice, es que me da mucho miedo porque parece que está todo negro. Pues no, cuando te sumerges podrías llegar a bajar y bajar y bajar hasta, pues bien hasta los 200 metros de profundidad, y seguiría habiendo un poquito de luz. Ya la última, como decía Ignacio, sería estos tonos azulados, pero seguiría viendo luz, eso sí. Es luz insuficiente para los organismos fotosintéticos, que esto se queda en las capas de arriba, porque abajo ya hay luz, pero no suficiente. Luego entraríamos en una capa que se llama crepuscular, que es ahí que está todo como muy tenue, y ya luego la capa afótica, que es el mundo completamente oscuro. El abisal, Adal y todo eso. Oye, cuando hablas de los que necesitan hacer la fotosíntesis para entendernos, ¿eso que son algas, por ejemplo? Claro, piensa que en los primeros metros de profundidad vivirán aquellos organismos fotosintéticos que necesiten para hacer la fotosíntesis, que es una reacción química donde la energía se obtiene de la luz del sol, pues los que necesitan muchísima luz de sol, ¿no? Entonces eso se concentra en las primeras capas. A medida que bajas un poquito, como vas perdiendo cantidad y calidad de luz, pues ahí solamente pueden llegar a sobrevivir los que tienen a lo mejor otro tipo de pigmentos, como pueden ser las algas rojas. Luego ya vas bajando, hay otros tipos de algas cada vez más resistentes, más eficientes con utilizar poquita luz. Y luego ya empieza el mundo únicamente animal. Animales como corales, esponjas, todo tipo de organismos también que forman parte del ecosistema. Pero ya que hagan la fotosíntesis, ya es raro. Ya no hay luz, pero no es suficiente. Claro. Evelyn, aguanta un minuto que vamos a ir a la desconexión y ahora seguimos. Genial. Son las 7:20, las 6:20 en Canarias. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs
a des reflets d'argent la mer, des reflets changeants sous la pluie. Evelyn, estamos hablando de cómo se van filtrando los colores a través de la luz, el agua, en el fondo del mar. ¿Cómo han adaptado los seres vivos sus ojos a unas condiciones cada vez más extremas? Mira, yo creo que es, claro, como somos animales visuales, para nosotros la luz es algo como muy necesario para sobrevivir, pero en el océano digamos que la evolución ha seguido caminos un poco distintos y no es necesaria la luz para todos los animales. Hay algunos que desarrollan otros sentidos para sobrevivir, pero los que viven en esa zona en que hay poquita luz o es una luz filtrada, como un poquito más tenue, pues una de las cosas que hacen, que les ha llevado a la evolución, es a tener unos ojos muy grandes, como pasaría con los animales nocturnos en tierra firme. Yeah. Tienen unos ojos mucho más grandes para captar más fotones, ¿no? Más unidades de luz. Luego también pueden ser ojos más sensibles. Hay otros que tienen los ojos en la parte superior de la cabeza, porque ¿para qué queremos ver? Claro. Pues queremos ver para encontrar comida, para encontrar pareja. Entonces, claro, ¿dónde tienen los ojos los animales que necesitan buscar presas? Por ejemplo, los rodaballos, los lenguados, todo eso es por eso, que los tienen en un solo lado. Porque ven de abajo para arriba, entonces lo que hacen es ver las siluetas. No les interesa tanto ver directamente nítidos, sino que lo que les interesa es ver algo que se mueva, que puedan comer. Entonces los ojos en la parte superior les permiten mirar de abajo arriba, así que mirar a contraluz y ver las siluetas de sus posibles presas. Estos son como yo, están intentando ver cosas que comer, eso ahí estamos juntos. Exacto, bueno, es muy necesario para sobrevivir. Para mí. Pero fíjate que hay algunos que viven en un mundo sin luz, pero son ellos las pequeñas bombillas en el agua. Hay algunos que producen ellos mismos su propia luz y sirve pues para lo mismo, para atraer a presas, para despistar a depredadores, para buscar pareja. Hay un caso, Evelyn, que me gusta mucho porque producen luz para defenderse. Lo que has dicho es muy chulo, ¿no? Tienen los ojos mirando hacia arriba para ver si captan la silueta de un pez que pase por encima. Bueno, pues algunos, como el pez hacha, tiene cierta bioluminiscencia en su vientre para que cuando pasa sobre otro pez compense la luz que está tapando del sol. Lo justito, porque claro, no llega mucha luz a esa profundidad. O sea, hay casos chulísimos. Es genial. A mí me parece... tú piensas que un bicho que está ahí tan profundo que no sabemos nada sobre él y ha desarrollado, sin tener ni idea de lo que hace, una estrategia de contrainteligencia prácticamente. A mí eso me parece brutal. Es buena. Evelyn, de todos modos... Y el plancton bioluminiscente, que es una reacción de pánico en cadena, ¿Ah, sí? que cuando se acerca un depredador, pues uno se asusta, emite luz, como diciendo, socorro, socorro. Sí. Los demás se asustan, emiten luz también sin saber a santo de qué, y lo que hacen es iluminar el careto del depredador, que es como una luz de esas de sensor que tenemos en las puertas. Sí, sí. Pues lo mismo. Ahora y lo que hacen es dejar en evidencia cuando nos acercamos a un sitio donde está este tipo de plancton, todos vamos con la mano a moverlo, ¿no? Y son los... Claro, eso haces tú, Marta, desde luego que es salvaje. Los pobres muriéndose de miedo. Hay que tener cuidado y es uno de los problemas porque se ha puesto de moda determinadas playas de España porque se viralizó que tenían este plancton luminiscente. Mejor no ir, mejor no estresarlos. Ya. Es cierto que si buceando te encuentras una zona que es así, que al mover las aletas necesariamente eso es muy bonito. Sobre todo cuando son inmersiones nocturnas. Eso es de las cosas más bonitas que he visto. Evelyn, ¿qué es lo más bonito que has visto tú? Aprovecho que tenemos tu experiencia. Pues mira, yo creo que lo más bonito, pues que cosas bonitas, yo he viajado, lo sabes, que he viajado por todo el mundo y conozco a veces más los sitios debajo del agua que por encima. Y más que cosas bonitas de ver, que yo creo que allí donde mires, da igual que te vayas a una playa de Málaga o vayas a las Islas Medas o te vayas a la Costa Gallega, es que da lo mismo, porque todo es tan bonito y tan maravilloso que da igual. Pero yo creo que más que lo que ves es la experiencia que tienes. Y yo llevo conmigo siempre una experiencia con una mantarraya, una movula de estas enormes, y de hecho no fue ni buceando, fue haciendo snorkel. Se me quedó mirando, nos quedamos las dos embobadas, mirándonos ojo con ojo, y ella no se dio cuenta que con sus grandes aletas me dio un golpetazo en la cabeza, pero un golpe que nos asustamos las dos tanto que nos separamos. Nos miramos otra vez y nos volvimos a juntar. Y fue tan bonita esa experiencia de decir, estoy nadando con una colega. Y nos admiramos mutuamente. Fue precioso. Pero el susto que nos llevamos las dos, decir, perdón, que estaba a lo mejor demasiado cerca. Y la otra, porque además a su manera también decía, perdona. Hablamos de un animal, Evelyn, muy grande. Para que la gente se haga una idea, posiblemente más grande que tú, ¿no? Una envergadura de ¿cuánto? De 2 o 3 metros tienen, ¿no? Ellas. La que tenía conmigo medía más de 3 metros. Madre mía. Tiene que ser sobrecogedor. Y pueden llegar a ser mucho más grandes. Por eso el golpetazo no fue poco, ¿eh? Por eso que me pegó un buen susto. Sí, pero he tenido experiencias de todo tipo. Una vez me mordió una tortuga. No. Es que de verdad me ha pasado de todo. Sí, a mí un tiburón no me ha mordido. Me he bañado con muchos tiburones.
Con uno me fue de poco, que Bueno, me pegara mejor. un bocado. Pero Mejor, porque si no, sí. no estarías en esta sección, si tuviéramos Claro. Estarías Sí, no, seccionada, estoy más entera, bien. tengo todos los dedos. De hecho, hablando de la luz y de los colores, yo creo que ese tiburón, que era un tiburón azul, creo que le atraía el color de mis aletas, porque yo llevaba aletas blancas y llevaba el pelo suelto. Yo creo que los juegos de luces entre mi pelo y las aletas blancas le llamaban muchísimo la atención y se restregaba contra mi cuerpo como si fuera un gato. Claro, Y incluso fue- si no fuera el color, como mínimo el contraste de luminosidad. El blanco refleja muchísima luz, tu pelo es oscuro, esto se lo decimos a los oyentes porque en la radio es Claro. más difícil de intuir, Sí, por lo tanto sí, refleja madre, muy sí. poca. Sería un juego de luces y sombras. Y reflejos también, porque pensar que Claro. los tiburones son depredadores y se basan mucho en los brillos que ven en el agua. Veis una columna de agua totalmente azul con sus reflejos preciosos, pero de repente pasa un pececillo plateado. ¿Qué hace ese color plateado, esas escamas? Pues reflejan la luz del sol y brillan un poco. Entonces, mis aletas, yo creo que de cierta manera le reflejaban, le hacían ciertos reflejos y debía pensar, ¿esta se come o no se come? Por suerte, dedujo que no. Y que has cambiado de aletas, claro. Sí, ahora ya unas rojas. Claro, para que no se puedan ver. Claro, Muy bien, qué buen camuflaje. truco, qué buen truco. Evelyn Segura, bióloga divulgadora, muchísimas gracias por este ratito en la ventana. A vosotros, feliz verano. Igualmente. Igualmente. Hemos hablado del cielo, del mar, pero también hay azul en nosotros. Por ejemplo, hay gente que tiene ojos azules. ¿Por qué son azules los ojos? Es muy bueno porque hemos ido desmontando, ¿no? Cosas que creemos que son azules y no lo son tanto. Sí, no hay nos un estás pigmento. estropeando la tarde, en una palabra. Pues ya hemos descartado el cielo, el mar, ahora vamos con los ojos. Efectivamente es la tercera principal respuesta que se da. Y son azules por un motivo parecido al cielo. No hay un pigmento azul. Los ojos tienen en todo caso pigmento cuando son oscuros, melanina, igual que en la piel, y son los ojos castaños, los ojos negros, incluso los ojos verdes. Tienen un poquito de melanina, poco. Los ojos azules tienen una ausencia de melanina y lo que ocurre es que las estructuras que forman la córnea y el iris, cuando son atravesadas por la luz, disipan también el color azul en todas las direcciones, igual que ocurría con el cielo. En el cielo se llama efecto Rayleigh, porque ocurre en el aire, con moléculas de gases. En este caso se llama efecto Tyndall, que es con soluciones coloides. En fin, nos da igual, pero bueno, que es casi el mismo motivo. Y lo que sí que creo que es chulo es pensar sobre esto del color azul, porque en nuestro caso nos resulta muy evidente darlo como tercera respuesta, pero pensemos en otros animales. No es tan frecuente encontrar animales que tengan los ojos azules por ahí adelante. Ahora Sí. mismo me pilla. Posiblemente penséis en huskies, Sí, yo creo que es justo. en lo que estamos pensando todos. Claro. Pero el husky tiene un problema. El husky es doméstico, ¿verdad? Lo hemos domesticado, es un perro. Sí. Pues hay una teoría, no está del todo confirmada, que dice que los animales, al domesticarlos, los seleccionas para que sean más dóciles. Eso afecta a algunas estructuras de su sistema nervioso. Se ha seleccionado para que se formen de determinada manera. Y, curiosamente, en la formación de la médula espinal del sistema nervioso central hay una gran implicación también de otra serie de tejidos que producen melanina, que se encuentran en nuestra piel. Hay un momento Sí. embrionario donde están muy relacionados. Sí. Así que puede ser que por efecto arrastre, seleccionando a los más dóciles, estemos seleccionando también a algunos que dejan de presentar melanina en algunas partes de su cuerpo. Amigo. Y los ojos son una excepción, pero voy a poneros un ejemplo muy claro. Animales negros y blancos, con manchas, ¿cuáles se os ocurren? La cebra, claro. El Pero panda. quitando la cebra y el panda, porque aquí son salvajes. Bueno, hombre. No, claro, pero bueno, cabras domésticas, vacas. cerdos, hay incluso vacas, exacto, Sí. caballos. Los caballos Curiosamente está presente en prácticamente todas las especies de animales domésticos, Sí. gatos, perros, Sí. pero es mucho más raro por ahí adelante. Y puede que tenga que ver con esto, con zonas donde se pierde el pigmento. Qué curioso. jolín. Es que estoy intentando pensar en ejemplos de cosas azules que se te hayan podido pasar por alto y te iba a decir que las venas, pero claro, será un efecto óptico, ¿no? Porque en realidad no son azules, son rojas. Yo no le recomiendo a ningún oyente que lo pruebe, está claro, pero efectivamente no son azules. Si las cortamos veremos que son perfectamente rojas y el efecto que está ocurriendo aquí es parecido al que hemos dicho en el mar. A medida que va profundizando la luz en el océano se quedan todas las longitudes de ondas y la única que le da tiempo de rebotar es la azul. Aquí pasa algo parecido. Lo que estamos viendo de esa hemoglobina que es roja es azul y sobre todo oscuridad, porque va a quedarse con casi todas estas luces azules también. Entonces, en ese caso de las venas podemos decir eso, pero sí que hay más casos. Por ejemplo, cuando perdemos el oxígeno de alguna parte del cuerpo, que decimos que se pone azul alguien, Sí. o cuando tiene mucho frío. Sí. Esto tiene que ver con que llega menos hemoglobina también a esa parte del cuerpo, llega menos sangre porque se contraen las venas y eso hace que oscurezca las estructuras. Entonces, lo que
puede parecer rojizo, sano, empieza a parecer más oscuro. De hecho, se llama cianosis sacral, que tiene por ahí el término de cian, del azul, está presente en ese sentido. O sea, que eso tiene algo que ver con lo de cuando nos ponemos ya enfermísimos, que lo que nos pasa en realidad es que nos falta oxígeno. Eso también pasa, no solo que llegue menos sangre, sino que la sangre que llega tiene menos oxígeno. Mira, yo he donado sangre esta semana, que recomiendo a todos los oyentes que lo hagan, además. Y yo no fumo, yo soy sano, pero tengo que reconocer que esto de la vejez se va notando. Hombre, sí, muchísimo, pobre. Pero es que yo la última vez que doné sangre era notablemente más joven. Y recuerdo enorgullecerme de lo roja intensa que era. De decir, ya no por motivos ideológicos, ¿no? Pero porque tan roja, es que está muy bien oxigenada. Es que estás haciendo un buen intercambio de gases. Y cuando empieza a estar peor oxigenada, porque estás haciendo mucho ejercicio, porque fumas mucho, por lo que sea, se va perdiendo. Pues era un poco más oscura. Llevo toda la semana con la pena de decir que en qué no me estoy cuidando. Voy a tener que pensar. Hay que ir a donar sangre con la pantonera. Ahí para saber. Eso es. Oye, estaba pensando, pues esto, más elementos azules en la naturaleza. Animales azules... Tampoco hay tantos. Es que justo, ¿ves cómo hemos descartado lo principal? Y ahora decimos, ¿y qué animales hay azules? Pues voy a decirte que no hay apenas, además, vertebrados azules. Si intentamos buscar insectos, anfibios y tal... Bueno, anfibios es vertebrado, pero insectos, moluscos, algunos encontramos. Y creo que uno chulo, del que podemos hablar, por ejemplo, porque pensamos en el azul, es en insectos. Hay una mariposa que es tremendamente azul, la mariposa morfo, igual os suena, que es esta muy grande, de Sudamérica. Bueno, pues ahí nos encontramos que no tiene un pigmento azul, no hay una molécula que le dé el tono azul y que permita que lo veamos, sino que es la superficie de sus alas. Tiene pequeñas estructuras que funcionan como un laberinto. Ya hemos dicho que a la luz azul le cuesta menos escapar de los sitios, ¿no? Y salir a donde toca. Pues ese laberinto retiene las otras longitudes de ondas. Y esto le pasa a la mariposa, le pasa también a las plumas del pavo real, le pasa a muchos otros animales y se llaman colores estructurales. Y aquí voy a poner el ejemplo que yo creo que ayuda a entender lo de que no tienen pigmentos, y es, si yo cogiera, por ejemplo, mi sangre y la triturara, hay un pigmento que es rojo. Así que ese batido de sangre sigue siendo rojo. Siento que sea truculento, pero ahora ya se normaliza. Si en lugar de esto cojo esas mariposas o cojo el pavo real y lo trituro, muchísimo, va a dejar de ser azul. Porque su color depende totalmente de la estructura que tiene en su superficie. Vale. Si me la cargo, me cargo el laberinto y la luz vuelve a hacer lo que le da la gana. Recupera colores pues más heterogéneos, una cosa mucho menos bonita, la verdad. Oye, y en plantas sí que hay flores azules. Pues por mira, ejemplo, las hortensias. Claro. Fíjate que la hortensia es una planta que tiene el color azul por motivos muy distintos a otras plantas. Es un caso diferente. En el programa anterior, para hablar del rojo, en las plantas hablamos de las antocianinas. Bueno, pues las antocianinas daban el color rojo, pero tienen muchas variedades y algunas muy concretas dan colores azulados. Esas están presentes, por ejemplo, en arándanos, en la berenjena, en un montón de vegetales. Pero en las hortensias, su color azul no depende solo de la antocianina, va a depender de la tierra en la que se planten. Porque la composición química de la tierra. Claro, habéis visto hortensias de otros colores, posiblemente. Sí, claro. Sí. Rojas, rosas. Sí. Bueno, pues cuando la tierra es bastante ácida, dentro de lo que cabe, un 5,5 en la escala de pH, eso hace que pueda fijar mejor determinados minerales, aluminio, en concreto la hortensia, junto con estas antocianinas, y son azules intensas. Cuando ya tiene un 6,4, cuando va subiendo ese pH, se va volviendo alcalino como la lejía, pero sin llegar a tanto, la hortensia va cogiendo colores más rojizos. Es casi como un medidor de pH de la piscina, que cambia de color, pero vegetal. Y esto hace que muchos jardineros, buenos conocedores de la fisiología vegetal, fuercen esto, poniendo un poquito de ácido, tal vez un chorrito de limón en la tierra, añadiendo determinadas sustancias que puedan ayudar a que crezcan, pero que además tengan esta presencia, por ejemplo, del aluminio, para darles los colores azules intensos. Claro, pero ¿depende solo de ese sustrato? O sea, si yo planto un tulipán en ese mismo sustrato, ¿me va a salir un tulipán azul? No, y además el tulipán es un ejemplo buenísimo porque no hay tulipanes azules. Vaya hombre. Voy a intentar, no recuerdo exactamente, es la delfininina, es un tipo de antocianina que en concreto es la que le da este color azul a prácticamente todas las plantas que están en esta situación. Y delfinidina, efectivamente. Y los tulipanes no pueden producirla.
Los tulipanes no pueden generarla, es una cuestión genética, una limitación, y a pesar de todos los cruces, que sabemos que el mercado de los tulipanes es potente y llevan años cruzándolos como si fueran perros para conseguir el color que le quieren, la forma que quieren, vale. El azul se resiste porque hay una limitación genética. Así que si te venden tulipanes azules son o teñidos o no son tulipanes, son otro tipo de plantas. Cállate, que me estoy acordando de cuando vendían en los 80 pollitos teñidos de colores. También. Horrible, horrible. Perdona, Marta, que yo sé que estas cosas te duelen. No, iba a sumar a la conversación a Paula García Viana, Fernando Tormo, Pablo Lumbreras, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Venga, sumaros, que tenéis ya aquí estamos los 4 jóvenes juntos. Efectivamente. Además nos ponemos siempre a tu lado, ¿eh? Sí, no, porque claro, porque es el equipo. Vamos. Y eso fue ayer. Nada. Mira, yo tengo una pregunta que sí que, como hablaba Marta del tema de las venas que se ven azules, yo tengo entendido que hay una especie de cangrejo que tiene sangre azul. ¿Por qué estas especies tienen la sangre de un color distinto? ¿Se debe a alguna composición que les ayuda a relacionarse con el medio? ¿Por qué? Tiene cobre en concreto, este cangrejo. Del mismo modo que si nosotros hacemos zoom en nuestra sangre, vemos las células sanguíneas, células rojas, esos eritrocitos, dentro tienen hemoglobina, nos sonará, y dentro de la hemoglobina los grupos hemo, que se juntan con el hierro y que dan ese color rojo. Si hacemos zoom en la sangre de este cangrejo, nos encontramos que no hay hierro, hay cobre, y el color es azul. Entonces, lo que ocurre es que también le permite retener oxígeno e intercambiarlo con sus tejidos, que esto es la base de la sangre. Es menos eficiente, pero da igual porque su metabolismo es más bajo, pero además es que funciona mejor que nuestra sangre en climas fríos, como puede ser el agua, donde se pierde temperatura fácilmente. Así que ahí hay un beneficio. Pero hay algo más chulo sobre este cangrejo, que es el cangrejo herradura, o cacerola de las Molucas, que la gente no sabe tanto. Hay granjas que les obligan a hacer donaciones de sangre a los cangrejos, por decirlo así. Capturan una gran cantidad de ellos, se los llevan al laboratorio, los pinchan, están durante un tiempo drenando la sangre que es azul, de un azul intenso, y luego los devuelven al mar. En principio sobreviven bien, se recuperan en zonas controladas. ¿Y por qué hacen esto? Porque resulta que en esa sangre no solamente el propio cobre que se encuentra en esta hemocianina, sino las células de su sistema inmunitario reaccionan ante las toxinas, gelatinizando el líquido en el que se encuentren. Entonces se utilizan muchas veces para detectar toxinas, para ver si un material médico o quirúrgico está estéril, porque si lo sumerges en ese líquido y se gelatiniza, es que ahí había una bacteria produciendo toxinas. Así que estos cangrejos tienen su historia. Yo pensaba en los planetas. Ajá. La semana pasada sí que hablasteis de Marte, ¿no? Del planeta rojo, pero es verdad que hay varios planetas que tienen colores así azulados, ¿no? Neptuno, Urano, Mercurio incluso. ¿Por qué? ¿Por qué los vemos azules? Más azules que nosotros. Fíjate que decíamos lo de la Tierra, el Para planeta ser el planeta azul, justo. ¿Verdad? Pues depende. Mira, Urano es un caso donde sí que creemos que tiene que ver con el metano que hay en su atmósfera. Es una cantidad muy baja, pero suficiente como para que cuando se mete en modelos físicos digas, vale, el azul se debe a que este gas retiene las longitudes de onda que no son azul, así que es la que llega a nosotros. En el caso de Neptuno ya no está tan claro. Hay metano, pero parece que no tanto como para que sea eso, y hace falta conocer mejor cuál es la composición de su atmósfera. Pero Mercurio es un caso muy distinto, porque Mercurio no es azul. Y no es que lo hayas dicho mal, porque si la gente ahora duda de mí y entra a buscar imágenes, verá que parece azul, pero se debe a cómo se tratan las imágenes. Sus colores son mucho más modestos, y lo que se hace, y esto no es por engañar, es forzar un poco la imagen. Se colorean, se intensifican para poder detectar a simple vista esas diferencias de tono. Venga. Mira, ya que Paula nos ha llevado fuera de nuestro planeta, te quería preguntar por qué generalmente vemos la luna de un color más azulado o blanquecino y otras veces la vemos de un color rojizo. ¿Es por algo relacionado con lo que has comentado antes del cielo? ¿O? Tiene que ver. De hecho, pensemos cuando la vemos rojiza. Por desgracia, tenemos recuerdo bastante cercano, ¿no? Estas noches cuando miramos hacia arriba, está roja. Y tiene que ver con los incendios, pero no es porque refleje las llamas, que mucha gente piensa que va por ahí, es porque en la atmósfera hay una gran cantidad de sustancias en suspensión, de cenizas, que van a afectar a cómo viaja esta luz. Comentábamos que se ve rojo el sol porque consigue viajar mejor hasta nosotros esa luz, porque no se disipa. Cuando no tiene que chocar la luz contra moléculas de gases, sino contra partículas más grandes, se disipa todo, se disipa el azul, se disipa el rojo, y vemos ese rojo entonces de manera más clara.
¿Te ha quedado claro? ¿Cómo nos hemos quedado? No, Es que estaba tomando creías nota. que la sección de atracos era la de Patricia Peiro, Claro. pero es esta. No, es porque esta. los oyentes Es esta, que sepan que esto efectivamente. no estaba preparado. O sea, él contesta a bocajarro. Claro, Ignacio Crespo, muchísimas gracias vosotros. una semana más, amigo. Da vosotros. gusto escucharte. Dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.